Buenos días a todos. Yo brevísimamente solo para dar la bienvenida a todo el mundo. No hay que preocuparse porque estos papeles son de la persona que me va a suceder el uso de la palabra. Yo no tengo papeles porque es simplemente dar la bienvenida a todo el mundo aquí, a Uria Menéndez. Un año más estamos encantados de continuar con lo que ya es una larga tradición de acoger la presentación del armario del euro y un año más estamos muy honrados de hacerlo así con tantos invitados ilustres y sin más, agradeciendo la presencia de todos, doy la palabra al presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. He traído unos papeles para no salirme del guión y no desarrollar y hablar demasiado del papel del Instituto de Crédito Oficial y de la Fundación ICO. Es un placer darles a todos ustedes la bienvenida y también reconocer la magnífica labor que lleva a cabo el Instituto Español de Analistas. Lola Solana nos acompañará en la clausura y con el Instituto Español de Analistas coeditamos este anuario del euro, que ya vamos por la 11ª edición y que hoy lo vamos a presentar con tres estupendos ponentes. Paula Conte, como secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Ángel Gavilán, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, y Jeromín Zettelmeyer, director de Bruegel, institución europea que también trabaja mucho con el ICO en numerosos proyectos. También quiero agradecer a todos los autores. Voy a mencionar a Enrique Feas, que además es consejero independiente del Instituto de Crédito Especial, y por supuesto a Fernando Fernández Méndez de Aldés, nuestro coordinador y el alma mater de este anuario. Este anuario se presenta hoy en este esquema de colaboración público-privada, que es el ADN del grupo ICO. En el grupo ICO hemos desarrollado una estrategia 2022-2027 integrando las tres entidades y la Fundación ICO, que nos acompaña su director Lucinio Muñoz, es una parte fundamental de esta estrategia, que toma como marco de referencia, por un lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por otro lado, esa vocación europea que hoy nos trae aquí desde el punto de vista de la Unión Económica y Monetaria, con el marco financiero plurianual de la Unión Europea y actualmente con los fondos Next Generation. Como sabéis, nosotros en nuestra estrategia alineamos la misma con los objetivos de la Unión Europea y del Plan de Recuperación: crecimiento empresarial, sostenibilidad, tanto verde como social, y digitalización para aumentar la competitividad de nuestro tejido productivo. Y por ello nos configuramos como Implementing Partner de la Unión Europea y vamos a tener un papel fundamental en la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Vamos a gestionar casi 40.000 millones de euros en 5 facilidades ICO-Verde para la lucha contra el cambio climático, empresas y emprendedores para apoyar el crecimiento de las empresas de todos los sectores y todos los tamaños, la facilidad Nestec para fomentar las inversiones en capital riesgo en digitalización, Spain Audiovisual Hub con contenidos digitales y el impulso de la vivienda social para alquiler. Ya estamos bastante avanzados. El pasado 27 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un marco paraguas que nos va a permitir implementarlo en las próximas semanas y escasos meses, los convenios con las entidades decisoras de los distintos ministerios, y en la configuración, en esta colaboración público-privada, los intermediarios financieros jugarán un papel fundamental. Aproximadamente entre el 70 y el 75% de estos 40.000 millones de euros se canalizarán a través de intermediarios financieros, 2/3 con bancos y 1/3 con entidades gestoras de fondos de capital riesgo. En esta estrategia y en esta actividad, tanto ICO como banco, como Axis, nuestra filial de capital riesgo, juegan un papel fundamental, pero también lo está jugando la Fundación. De acuerdo con el marco de referencia, hemos alineado el papel de la Fundación con los objetivos estratégicos del grupo ICO, con dos grandes áreas de actuación. Por un lado, arquitectura sostenible, y por otro lado, economía y finanzas sostenibles.
con una vocación claramente europea, donde el anuario del euro es el ancla de referencia y el centro de nuestra actividad. La actividad de la Fundación se centra muchísimo en la educación y formación financiera, no solo de jóvenes y de determinados colectivos, sino también de las pequeñas y medianas empresas para fomentar su formación en materia de sostenibilidad y en materia de financiación. La sostenibilidad y economía circular es otra área donde la Fundación está trabajando de manera muy intensa, y en la financiación alternativa a través de capital riesgo para acercar distintas modalidades al tejido, al ecosistema de emprendimiento. Y el ancla que hoy nos trae aquí es el anuario del euro, la Unión Económica y Monetaria, que es un referente. No voy a extenderme sobre la estructura y el contenido del anuario porque ya lo harán los distintos ponentes, y sin más quería dar la palabra al coordinador, que va a presentar a los distintos panelistas, y aprovechar para reconocer la magnífica labor que lleva a cabo Fernando con esa síntesis que nos pone el marco de lo que es el anuario del euro, con una aproximación realista a lo que ha sido el papel de la comisión, que dentro de poco se enfrenta a las elecciones generales y habrá una nueva Comisión Europea, al Parlamento Europeo. Y por último, simplemente agradecer a todos vosotros y al Instituto de Analistas y a URIA por su hospitalidad un año más en esta jornada. Muchas gracias, y Fernando, tienes la palabra. Gracias, José Carlos. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí otra vez en lo que se está convirtiendo como en algo habitual. Gracias, Salvador, y mi agradecimiento primero a Brian Menéndez por invitarnos y aceptarnos un año más en esta casa. Por supuesto, a los patrocinadores, a Lico, a su presidente, al director de la Fundación Lucinio. Ha sido un placer trabajar con vosotros, y al Instituto Español de Analistas y a la Fundación del Instituto Español de Analistas, en las palabras de su presidenta, que luego nos acompaña, del director general Javier Méndez. Y quiero agradecer, como casi todos los años últimamente, al director de estudios, Alfredo Jiménez, que es el que sufre conmigo la labor de edición y preparación de esta noche. Y por supuesto a los ponentes, por haber aceptado amablemente el atraco de invitaros a debatir en abierto sobre los temas relevantes. Bueno, se ha cumplido este año el 25 aniversario del euro, de la introducción de la Unión Monetaria, y es justo reconocer que ha sido un éxito, sobre todo si lo ponemos en el contexto del escepticismo generalizado con que se discutió o se saludó la introducción del euro, ¿no? Yo recuerdo que entonces estaba fuera, y la verdad que la opinión era: estos europeos se han vuelto locos, están dispuestos a convertirse en Argentina. Y la realidad es que el euro ha sido un éxito indiscutible. Tal es así que todos los años introducimos o admitimos un socio nuevo. Este año Croacia. Y bueno, la verdad es que el éxito de este club, al que uno, parafraseando a Groucho Marx, no debería pertenecer si lo admiten, se debe fundamentalmente a algo que la mayor parte de los analistas han ignorado, que es que el euro es un proyecto político, es una ilusión europea, es el deseo de ser alguien, es un bien público europeo, y es la necesidad de pertenecer y crear un espacio económico, político y social distinto, ¿no? Y yo creo que esa es una parte fundamental del proyecto del euro, que desarrollamos todos los años y que todos los años quiero resaltar, ¿no? Y que además en este año, en un mundo que se ha vuelto más inseguro, una economía más inestable, unos mercados más volátiles, pues parece importante recuperar ese papel fundamental de la Unión Europea como ancla del sistema. Y siempre que, ya sabéis que a mí me gusta siempre hablar de fortalezas y debilidades, y faltaría a mi carácter que se no lo hiciera, siempre que seamos capaces de mantener los pilares básicos de la Unión: un espacio de reglas y de estabilidad, de responsabilidades compartidas, de decisiones consensuadas, una economía de mercado abierta al mundo, en la que prevalece el Estado de Derecho, pero también un espacio económico que no puede perder de vista la necesaria competitividad. Si la Unión Europea es capaz, en este nuevo escenario político al que nos enfrentamos, de mantener todo eso, seguirá siendo un ancla y una referencia internacional importante, y creo modestamente que a eso queremos contribuir en la edición del anuario.
Este año el anuario, como sabéis, todos los años se centra en el aspecto más concreto de la Constitución Europea, que es la Unión Económica y Monetaria, y un año europeo que se caracteriza por la notable resiliencia que ha demostrado la economía europea ante una contracción monetaria sin precedentes, ¿no? Yo creo que esta es, para mí, realmente, y lo digo claramente, es una sorpresa la fortaleza y la resiliencia que ha mostrado la Unión Europea. Hemos asistido a lo que muchos empiezan a llamar una desinflación inmaculada, y a una restricción de liquidez brutal y que se ha producido sin tensiones financieras relevantes, sobre todo en un contexto en el que hemos visto muchas tensiones financieras y bancarias en otras áreas del mundo. Yo creo que eso conviene ponerlo de manifiesto y conviene subrayarlo. Queda ahora por demostrar si la recuperación va a ser tan inmaculada y tan exitosa como ha sido la desinflación, y ese es el reto del futuro. Pero es cierto que este episodio inflacionista ha dejado alguna huella. Y alguna huella también en la credibilidad de los propios bancos centrales. Debemos de reconocer errores de predicción claramente nuestras estimaciones de inflación, como todo el mundo, y esos errores de predicción quizá tengan que ver con un cierto fracaso de nuestros modelos predictivos que nos invita claramente a seguir trabajando en ellos, ¿no? Pero sin duda alguna la política monetaria en cualquier caso ha vuelto a demostrar su utilidad para frenar un episodio inflacionista tradicional. La política monetaria ha servido para lo que sabíamos que servía y que nos habíamos olvidado de que para eso es fundamentalmente la política monetaria. El proceso de reducción gradual del balance del BCE también está siendo exitoso, va a continuar, y es justo también reconocer que muy probablemente el sistema financiero seguirá trabajando con un exceso de reservas significativo. El BCE, como anunció la semana pasada en la revisión del marco operativo de la política monetaria, va a mantener un sistema de suelo en el que el tipo de interés de referencia básico será el de la facilidad de depósitos, y en ese sistema parece claro, o a mí por lo menos me lo parece, que aumentar las reservas mínimas obligatorias sería contraproducente y un claro error de política económica. Y la política monetaria, por cierto, me gustaría subrayar este punto, no puede nunca guiarse por consideraciones presupuestarias, tampoco por consideraciones presupuestarias de los bancos centrales. En cualquier caso, la política monetaria no puede funcionar sola, debe complementarse con la consolidación fiscal, con una inversión pública eficiente y con reformas estructurales que aumenten el potencial de crecimiento. Superada la emergencia económica, los bancos centrales no pueden proporcionar ellos solos todos los bienes públicos y necesitan, en mi opinión, volver a sus orígenes, back to the basics, a medida que otros agentes políticos pasan a primera fila. Por otro lado, los mercados financieros han empezado, como todos sabéis, a especular rápidamente con un rápido descenso de los tipos de interés, una especulación que los bancos centrales de todo el mundo están intentando apaciguar y calmar los ánimos, pero una especulación que, si me permitís una afirmación impropia de mi situación, es absolutamente irrelevante. Quizá mucho más interesante sería que los mercados empezasen a preocuparse por cuál es el tipo de interés de referencia en el nuevo escenario, el tipo de interés neutral, eso que los economistas llamamos el R estrella. ¿Dónde va a situarse? O dicho de otra forma, ¿cuál será el nuevo tipo de interés de equilibrio? Una vez que parece claro que esa idea generalizada de que el tipo de interés de equilibrio tendría a cero, dadas las fuerzas desinflacionistas de la globalización, la digitalización y el envejecimiento de la población, se han visto contrarrestadas por otras fuerzas con la misma, si no superior, fuerza política, como son la gestión de la globalización o la desglobalización, las luchas por la distribución, la transición energética y otras fuerzas políticas y sociales relevantes que están generando un entorno que, en mi opinión, puede volver a ser inflacionista. En última instancia, los tres cisnes negros de la última década, la crisis financiera, pandemia y guerras de Ucrania, también nos han llevado a un nivel de endeudamiento récord, nivel de endeudamiento público récord. Empezar a corregir esos desequilibrios es parte del mantra tradicional de todo banco central en el mundo, con escasísimo éxito. Hay que reconocerlo, que el éxito ha sido relativo en este aspecto. Pero hay que saludarse de que, afortunadamente, y bajo la presidencia europea, en la última parte del semestre europeo, Europa ha sido capaz de definir unas nuevas reglas fiscales. Unas nuevas fiscales que son un paso en la dirección correcta, un paso, en mi opinión, insuficiente y limitado, pero un paso correcto. Se acercan sin duda más a un objetivo de gasto, pero eso se ha obtenido sacrificando, se ha obtenido una mayor flexibilidad, sacrificando una cierta complejidad y, en mi opinión, manteniendo un nivel elevado de discrecionalidad política.
Incluso sabemos muy poco sobre todavía cómo van a funcionar las 4 cláusulas de salvaguarda. Las nuevas normas implican un ajuste de los saldos fiscales primarios, y de eso hablamos en el anuario y hablan algunos de los que están sentados en la mesa, que no parece excesivo para los estándares históricos, pero que sin duda alguna exigirá un ajuste persistente y significativo del gasto público en los países más endeudados. Y que a mí me gustaría subrayar, no incorpora ningún margen fiscal adicional para las necesidades de defensa o las necesidades adicionales de gasto público de la transición demográfica, digital o energética. Además, el Consejo de la Unión Europea del 20 de diciembre, en ese acuerdo que subrayaba antes, ignoró 2 facetas que a mí me parecen particularmente relevantes en el marco de la gobernanza fiscal. Una, la famosa facilidad de estabilización macroeconómica. Seguimos sin disponer a nivel europeo de una facilidad de estabilización macroeconómica que permita hacer frente a crisis o ajustes sistémicos de toda la zona, como tampoco tenemos claro cuál va a ser el papel de las autoridades fiscales independientes en la garantía del cumplimiento y en la supervisión de las normas fiscales. Dos aspectos, en mi opinión, que haríamos bien en evitar o corregir. Y en última instancia, este año, que ha sido el año y lo decía antes el presidente Rico, Carlos, el año de la puesta en marcha de los fondos de resiliencia y de recuperación, permitirme aquí que sea un poco crítico y escéptico, como es el anuario, para los que tengáis luego la oportunidad de decirlo. Me preocupa sinceramente que estemos a punto de perder una nueva oportunidad en toda Europa para utilizar esa expansión fiscal sin precedentes y sin duda necesaria para aumentar el crecimiento potencial. Me da la impresión que tanto la Comisión como algunos gobiernos están más interesados en asegurarse que nos gastamos todo el dinero que en comprobar en qué nos gastamos el dinero, estoy hablando estrictamente en términos de contribución al crecimiento potencial de la economía. Me parece que esa es una asignatura pendiente que deberíamos de corregir. Los acontecimientos bancarios, este año también ha sido el 10º aniversario del MUS, el Mecanismo Unificado de Supervisión. Como consecuencia de eso ha habido todo tipo de escenarios, seminarios, foros de discusión, debates, etcétera, de los que el MUS ha sido sin duda alguna también un éxito, y en este caso me atrevo a subrayar todavía menos esperado de lo que había sido la puesta en marcha de la Unión Monetaria. Pero también este foro, este 10º aniversario nos ha servido para propiciar la discusión sobre la eficiencia y la eficacia relativa al mecanismo de supervisión y los actuales procedimientos, ¿no? Y así, y a eso también le dedicamos parte importante del anuario. Así se subraya la necesidad de potenciar la supervisión basada en el riesgo y potenciar el uso del criterio supervisor, lo que conlleva sin duda riesgos jurídicos evidentes, pero reconoce una realidad. La supervisión bancaria no es una ciencia abstracta, es un arte y tiene un elemento de juicio discrecional necesario y que habría que potenciar y controlar. Promover una mejor integración de los resultados de otras evaluaciones supervisoras en el REP para aprovechar mejor toda la información disponible. Racionalizar y acortar los procesos del REP para evitar tener razón, pero como hizo algún amigo mío, llegar tarde. Reequilibrar las medidas cuantitativas de capital con las medidas cualitativas, ya que el capital por sí solo no puede hacer frente a todos los riesgos. Los acontecimientos bancarios de la primavera pusieron de relieve precisamente que había mucho que trabajar todavía en términos de supervisión y regulación. Y aprendimos cosas significativas que nos creíamos haber olvidado. Primero, que el riesgo de los ajustes rápidos de los tipos de interés pueden provocar inestabilidad en los mercados, incluso en aquellas instituciones no consideradas sistémicas, que acaban siendo sistémicas, o por olvidarnos de la, doctrina tradicional de la gestión de activos y pasivos. Los supervisores deben asegurar que los bancos tengan un gobierno corporativo y unos procesos de gestión del riesgo acordes con su perfil de riesgo. Las autoridades deben intervenir pronto para subrayar las deficiencias de los bancos, estar preparadas para utilizar financiación de contingencia y reforzar los regímenes de resolución bancaria. La crisis fue también una llamada de atención sobre las finanzas digitales, sobre cómo ha cambiado no solo el funcionamiento de los mercados, sino el cliente bancario, el cliente financiero. Y en última instancia, la velocidad de las corridas bancarias en estos momentos pone en cuestión la estabilidad de los depósitos. Y sobre eso también la regulación y la supervisión bancaria tienen que aprender. En el contexto europeo tenemos una novedad,
la CNDI, a la que el anuario también le dedica atención preferente, que perfecciona sin duda el marco de resolución existente en Europa, en 3 líneas fundamentales: la financiación de la resolución, la disponibilidad de las garantías y el papel de los fondos de garantía de depósitos, pero mi opinión podría ser más ambiciosa y deja todavía cuestiones importantes sin resolver. En concreto, no garantiza la igualdad de condiciones para la resolución y la fragmentación financiera sigue siendo un riesgo adicional en cualquier posible crisis de confianza en los bancos europeos. El anuario, por último, trata otro de los hitos europeos significativos, el lanzamiento o la segunda fase del lanzamiento del euro digital. El euro digital, en mi opinión, no puede justificarse únicamente, como hace excesivamente el debate europeo actual, en razones proteccionistas o razones negativas, evitar que otros bancos centrales se anticipen, evitar que el sector privado emita dinero digital. Creo que tiene que tener un papel mucho más proactivo, justificar por qué se introduce el euro digital y asegurarse que sea un éxito, asegurarse que hay incentivos para que sea un éxito, que hay modelos de negocio que lo hacen razonable y racional, y sobre todo, y me gusta subrayar este punto, lo importante no son, o lo crucial, por lo menos para un economista, lo importante, lo crucial no son los retos técnicos de la emisión del euro digital, sin menospreciar eso, que son significativos, sino los retos económicos. ¿Cómo garantizar que el euro digital complemente el efectivo y no sustituya a los depósitos bancarios? ¿Cómo proteger la estabilidad financiera y no facilitar las crisis bancarias? ¿Y cómo preservar la soberanía monetaria en un mundo de monedas digitales privadas o públicas de bancos centrales? En definitiva, la Unión Europea ha seguido sin duda completando la arquitectura de la Unión Monetaria. Vamos a seguir trabajando en ello. Creo que es un ejemplo claro de un proceso en marcha en el que hay una voluntad política firme y permanente de continuarlo, y el anuario una vez más se dedica a estudiarlo. Mi labor en el anuario se reduce a elegir los ponentes de calidad. Otra vez me congratulo de la calidad de los ponentes. Este año me he permitido una licencia de la edad que sigue incorporando gente muy joven, nuevas generaciones de economistas a los que muchos desconocemos y que tendremos que empezar a estudiar y leer y probablemente aprender. Ese esfuerzo colectivo creo que merece la pena. Creo que da como resultado un libro equilibrado, completo, con perspectivas diferentes, desde ángulos distintos, opiniones políticas diversas, posiciones diferentes, y como resultado un libro que solo me queda recomendaros que lo leáis entero. Que mi resumen ejecutivo ha sido calificado varias veces de excesivo, pero también precisamente por eso excesivo corre un riesgo, que es que la gente no tenga el incentivo de leer el anuario. El anuario debe ser leído en su totalidad. Es más, os recomiendo que leáis primero el anuario y luego mi resumen. Pero eso no lo vais a hacer, me temo. Pero en cualquier caso sí tiene una doble lectura. El resumen, el Ejecutivo pretende una imagen del debate político y económico sobre temas monetarios y financieros en Europa, y luego los capítulos específicos sirven para que cada uno profundice en aquellas áreas que os parecen relevantes. Por lo tanto, concluyo recomendando la lectura atenta del libro, dando las gracias a todos los participantes, a todos los patrocinadores, sin duda, a los ponentes, y invitarnos a una mesa redonda que será bastante más interesante que esta homilía impropia de mí que acabo de hacer. Gracias. Y ahora sí esto funciona, que creo que sí, que soy capaz de ponerlo, ¿no? Vale, entramos en la mesa redonda. No voy a volver a presentar a los ponentes porque son, yo creo, de sobra conocidos. Solo quiero subrayar la calidad de todos y sobre todo la relevancia en el contexto de lo que vamos a hablar, de economía europea y monetaria. Tenemos entre nosotros, yo creo, las tres representantes, tres posiciones representativas del debate europeo: la autoridad política, si me permitas esa opinión, Paula, los gobiernos, el supervisor y la autoridad monetaria, Ángel Gavilán, y la academia, representada como, sin duda, por lo que yo creo que es uno de los grandes think tanks europeos, sino el gran think tank europeo en el debate, que es Bruegel. Y quería empezar con una pregunta obvia, Ángel. ¿Cómo está la recuperación económica europea? ¿Cómo ha sido la desinflación y qué podemos esperar en términos europeos, insisto siempre, del devenir económico inmediato? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en el acto. Es un placer estar aquí, intercambiar opiniones sobre la economía europea, la política monetaria, las reglas fiscales. Sobre la situación económica del área del euro,
dos titulares y profundizo, ¿no? Desde el punto de vista de la actividad económica, creemos, voy a hablar en realidad de las previsiones macroeconómicas que publicó bueno, hablaré en realidad de las previsiones macroeconómicas que el BCE publicó la semana pasada, ¿no? En el contexto del ejercicio de previsión conjunto que hacemos los bancos del Eurosistema. Bueno, estas previsiones lo que señalan es que el deterioro, la atonía de la actividad económica del área del euro, que fue muy palpable durante todo 2023, con crecimientos de más 0,1, menos 0,1 intertrimestral, 0 en el último trimestre, pues habría llegado a su suelo, ¿no? Habría llegado a su suelo y empezamos a tener algunos indicadores de corto plazo, algunos indicadores económicos, algunos hard, pero otros soft indicators que parece que muestran ya una reversión en esta atonía y empiezan a mostrar señales prometedoras de aceleración de la actividad económica. Pero siendo realistas, esta aceleración va a ser una aceleración muy modesta durante todo el año, con tasas todavía muy reducidas, muy por debajo del crecimiento potencial de la economía del área del euro. Estamos pensando que el crecimiento en 2023, que vino sistemáticamente decepcionando a la baja, lo que has contado para el contexto global es cierto, la actividad económica global en un contexto muy complejo de incertidumbre, de tensionamiento de la política monetaria, sorprendió por su resiliencia. Quizá el área del euro es de las grandes áreas mundiales la economía en la que, sin entrar en recesión, es verdad que había augurios muy negativos, pero sin entrar en recesión, el área económica donde la actividad económica se comportó peor. Y solo avanzó el PIB un 0,5 el 2023. Bueno, este escenario que os estoy dibujando, que es coherente con el escenario del Banco Central Europeo de las previsiones de marzo, anticipa una recuperación gradual de la actividad, pero para llevarnos a un crecimiento promedio en 2024 del 0,6%. O sea, tampoco estamos hablando de una recuperación en forma de V, ¿no? Esta recuperación, ya digo, hay algunos indicadores de corto plazo que la sustentan, que hacen ser prometedores. Nuestros modelos de corto plazo de previsión en tiempo real de las tasas de crecimiento del PIB en el trimestre en curso apoyan esta tesis, pero de una recuperación moderada y nuestros modelos, el Eurostig nos está indicando un crecimiento que podría estar en el entorno del 0,1% en el primer trimestre y del 0,2% en el segundo trimestre, ¿no? No obstante, las previsiones sobre este crecimiento estarían todavía orientadas un poco a la baja, fundamentalmente por las decisiones, las decepciones sistemáticas que hemos tenido en los últimos trimestres, ¿no? En términos de inflación, ahí el mensaje para el área del euro es coherente con el que se observa a nivel global, incluso más favorable, ¿no? Hemos tenido un episodio inflacionista muy intenso. Existían dudas sobre el grado de simetría o asimetría que podía tener el proceso desinflacionista. Existían dudas también sobre el sacrifice ratio, ¿no? Para reducir la inflación de forma significativa, cuál iba a ser el coste en términos de empleo, en particular en términos de empleo, pero también en términos de PIB. Bueno, hay que decir que el sacrifice ratio en términos de actividad ha sido quizá mayor en Europa que en otras áreas, no así en términos de empleo. Y en términos generales, el proceso desinflacionista ha sorprendido favorablemente, ¿no? Tener en cuenta que desde el pico de la inflación headline, la inflación headline se ha reducido en 8 puntos porcentuales, hasta el 2,6% de febrero. La inflación core, que sabemos todos que la inflación core es más persistente y tiene unas dinámicas más retrasadas. La inflación core se ha reducido también en 2,5 puntos, desde el pico que alcanzó un pico un poco posterior al pico de la inflación general, pero también se está desacelerando incluso la inflación de los servicios, ¿no? Entonces, en los últimos meses, el ejercicio de previsiones que hacemos en el Banco de España, en el Eurosistema, en el BCE, nos está dando confort en el sentido de que si acaso nos estamos equivocando con tasas de inflación más altas de las que luego se acaban observando, quizá con la excepción significativa de febrero, donde la inflación core fue algo mayor de la que esperábamos, y en particular la inflación de los servicios. Pero en nuestro horizonte de previsión, en este horizonte que os he señalado del BCE, pues tenemos tasas de inflación headline ya en el objetivo o muy cerca del objetivo en la segunda mitad de este año,
en el promedio de 2025 ya estaríamos en un 2%, o sea que el ejercicio de previsiones que hemos diseñado y las dinámicas que estamos viendo ya serían coherentes con alcanzar el objetivo en un periodo de tiempo razonable, ¿no? No obstante, de nuevo, hay riesgos significativos, ¿no? A la baja, porque los precios de la energía y en particular los del gas natural nos están sorprendiendo sistemáticamente en los últimos meses a la baja, pero al alza también, y lo podemos debatir con más detalle, porque las previsiones se sustentan en una hipótesis que es que los salarios van a seguir incrementando su poder adquisitivo real y esto va a ser compatible con presiones domésticas reducidas, inflacionistas, porque los márgenes van a absorber, los márgenes y los aumentos de productividad que se proyectan van a absorber estos aumentos de los costes laborales unitarios, ¿no? Bueno, esto es algo que tenemos que ver y que tenemos que monitorizar en las próximas semanas, meses, ¿no? Gracias, Ángel. Jeromín, que por cierto habla también español, que pide que le llamemos Jeromín con J, no Jeromín, lo cual aunque creo que es sevillano, o sea que tampoco es que los sevillanos utilicen mucho la J, pero bueno, en cualquier caso, como digamos, habéis trabajado mucho en Bruegel el tema no solo en el anuario, sino en general el tema de la política fiscal europea, ¿no? ¿Cuál es, en tu opinión, el papel que tiene que cumplir la política fiscal en Europa en este nuevo escenario de, llamémosle, suave recuperación y inflación contenida? Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por el apoyo, por manejar el anuario y muchas gracias a Lucino y a la Fundación ICO. Este tema de Jeromín, Jeromín es Don Juan de Austria. No, en serio, es un apodo de Don Juan de Austria, que era hermanastro de Felipe II. Solo existe un Jeromín, históricamente, que es este, y es indudablemente, bueno, entre español y alemán, igual que yo. Fue hijo ilegítimo del emperador Carlos I o V de Alemania, con una burguesa de la ciudad de Augsburgo, en el sur de Alemania. Pero estuvo aquí, en Madrid, en la corte. Esto para aclarar la J. Ahora, en cuanto al tema de política fiscal, o sea, yo creo que la política fiscal lo va a tener difícil en dos sentidos. Primero, estamos acostumbrados de hacerlo todo con la política fiscal, mucho más de lo que hemos hecho históricamente, y por razones legítimas, ¿no? Porque hemos tenido choques de oferta y problemas donde ayuda la política fiscal. Por otra parte, está claro que, sobre todo en el nuevo marco de las reglas fiscales, tenemos que consolidar. Y lo vamos a tener que hacer de forma moderada, pero a bastante largo plazo. O sea, durante un periodo de por lo menos 7 años, quizás más. Y todo esto se va a tener que combinar con mantener niveles de inversión altos. Esto es el reto principal. ¿Cómo podemos combinar esta consolidación fiscal con que no tener un cliff effect después del que se acabe los fondos de recuperación? Eso es el gran reto. Ahora, en cuanto a la interacción entre política monetaria y fiscal, o sea, sí es cierto que tener este enfoque más a largo plazo, más predecible por parte de la política fiscal va a ayudar en reducir volatilidad que puede influenciar la política monetaria a volver una postura más contractiva o algo así, ¿no? Pero yo creo que a mediano plazo el problema va a ser el contrario, ¿no? Hasta ahora el Banco Central Europeo se ha quejado mucho de que no tuvo suficiente apoyo por la política fiscal en el proceso de desinflación. En un par de años vamos a volver seguramente al status quo ante, que es que vamos a estar encerrados en una postura contractiva por parte de la autoridad fiscal durante mucho tiempo. Va a ser un fiscal drag bastante alto y eso está muy bien siempre que no le va a dar más espacio al Banco Central, siempre que las tasas reales y el R-star que tú mencionaste en tu introducción se queden en el lado positivo, ¿no? Pero una vez que si vamos a entrar en lo que tenemos antes, puede ser un problema. Ok, Paula, en esta primera ronda general,
Quería preguntarte un poco, yo hacía referencia en mi presentación de que se cumplía el 10º aniversario del MUS, ¿no? Y que la unión bancaria sin duda ha sido uno de los grandes éxitos de desarrollo de la unión bancaria del proceso de construcción europea. Pero hay 2 o 3 aspectos que permanecen como siempre. Si uno lee, no lo he comentado antes, si uno lee el anuario todos los años acabo con 10 lecciones, este año no, porque son siempre las mismas, entonces ya me da vergüenza volver a repetirlo. Y una de esas lecciones hace falta que es así la referencia de macro, pero el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, el Sistema Europeo de Depósitos, es como una lección eterna, que hay consenso generalizado. Otro es la Unión de Mercado de Capitales, y de estos hablamos siempre. Recientemente hay una nueva puesta en vigor de la Unión de Mercado de Capitales. En tu opinión, ¿qué es lo que está haciendo tan difícil avanzar en ese proceso? ¿Y cuáles serían los objetivos posibles en un corto plazo? Bueno, más allá de lo que a los académicos nos gustaría que pasase, ¿no? Bueno, primero de todo, yo también me uno a los agradecimientos por las invitaciones a todos los organizadores de ti, Fernando, en particular, y a tener ya el anuario de euro en mis manos, que será la lectura obligada de esta... Eso espero. Bueno, que comentabas del hito extraordinario, que es la creación del MUS, yo añadiría también la del MUR, ¿no? Que sí, vamos sin a celebrar duda. el año que viene. La verdad que son, en el momento, en la historia de la zona euro, junto con la creación del euro, yo diría de los momentos más relevantes, y que además pone de manifiesto que en la Unión Europea, en momentos de crisis, sabemos llegar a acuerdos muy complicados que a priori parecerían difíciles de alcanzar, ¿no? Porque de hecho, ¿no?, en un par de años, en la crisis de deuda soberana que parecía que acababa la zona euro, pues en un par de años se crearon 2 autoridades centrales que ahora ya están en Frankfurt y en Bruselas, ¿no?, respectivamente, plenamente operativas, implantadas, trabajando en plena coordinación con las autoridades nacionales competentes y contribuyendo de forma, como decías también, de forma muy relevante a este fortalecimiento y resiliencia del sector bancario, que también ha capeado el temporal de los últimos años de pandemias, guerras y demás eventos, ¿no? En cuanto, a pesar de todos esos ambiciosos avances iniciales, es verdad que luego, en la siguiente década, pues no hemos visto ningún avance en el sistema de garantía de depósitos y en el expediente, que es muy parecido, el de la Unión de Mercado de Capitales. Y si me preguntas por qué, yo, seguro que hay multitud de razones, ¿no? Pero yo creo que parte es un poco por lo que veníamos diciendo antes de que ha sido la demostración de acuerdos en crisis, ¿no? Que en la Unión Europea, para bien o para mal, se avanza siempre en momentos de crisis y cuando vemos un poco nos vemos al borde del precipicio, ¿no? Y los grandes avances históricamente hemos visto en la pandemia con la emisión de bonos conjuntos, lo hemos visto con el MUS y con el MUR, y de alguna forma, pues una vez que se llegó a la recuperación económica, pues después de 2014, pues va perdiendo fuelle todo el impulso del sistema de garantía de depósitos. Y en cuanto a la Unión de Mercado de Capitales, pasa también un poco esa misma sensación, que siendo absolutamente vital para reducir la brecha de competitividad con Estados Unidos y tener mercados de capitales más profundos y líquidos, cuesta mucho trasladar esa urgencia y dramatismo, ¿no?, a que, como puede ser una pandemia, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el lastre que tiene, ¿no? Sin perjuicio de que luego también hay otra razón, y es que en el caso de los depósitos, pues muchas veces son depósitos nacionales, ¿no? La mayor parte de las entidades tienen depósitos de las personas que viven en ese mismo país. Y en el caso del mercado de capitales hay muchas competencias de largo arraigo jurídico, de 200 años de tradición jurídica, que hacen que a nivel político sea muy difícil alcanzar acuerdos cuando estamos hablando de eso, de mutualizar riesgos que todo el mundo percibe como riesgos exclusivamente nacionales y que no le afectan de forma directa, ¿no? Pero la verdad que es una de las debilidades de la unión bancaria, porque a pesar de que la gente pueda tener ese entendimiento, ¿no?, lo que tenemos ahora mismo es que los depositantes de la zona euro están protegidos en distinto grado en función del país en el que están, ¿no? Y no solo eso, sino que hay una anomalía a la hora de tomar decisiones, porque tenemos decisiones que se están tomando a nivel europeo sobre la viabilidad de una entidad que te lleva a resolución o a liquidación, y eso tiene implicaciones directas sobre los fondos de garantía de depósitos y los soberanos que están detrás, y sin embargo, pues las decisiones no se están tomando al mismo nivel, ¿no? Y eso es algo que desde luego hay que corregir y que esperamos que sea una de las prioridades del nuevo ciclo legislativo, ¿no? La revisión del marco de gestión de crisis que apuntabas ya da un paso un poco tímido pero importante en la creación de series, ¿no?, dándole la oportunidad al FUR, una vez que ya se ha agotado el 5% de límite que tenía anteriormente, para entrar también a asumir pérdidas y recapitalizar para proteger los depósitos de cualquier entidad resuelta, ¿no? Con lo cual de ahí de alguna forma ya se ha creado el SERIS, pero es un tema que está siendo pues también conflictivo y es un expediente complejo que veremos cómo evoluciona en las próximas semanas, pero vamos, si no me equivoco, el Parlamento Europeo está votando hoy o en los próximos
en los próximos días. En la presidencia belga está intentando también llegar a un acuerdo, pero en cualquier caso los trílogos serán ya para el siguiente tipo legislativo, o sea que nos tendremos que quedar todavía esperando un tiempo más. Bueno, gracias, Pablo. Es evidente que Pablo todavía no ha dejado el gorro director del FROP, de la resolución, pero es verdad, y ha subrayado una omisión evidente en mis palabras, que es también el MUR-ETF, sin ninguna duda ha sido un éxito y uno de los grandes hitos en la construcción bancaria. Por supuesto, podéis rebatiros entre vosotros. Si alguno quiere comentar algo sobre la situación económica tan no sé cómo es, lo que se me ocurre llamarlo no debo decir, la situación económica tan tristemente buena, ¿no? Porque al final hay una recuperación de birria, porque vamos a crecer muy por debajo de cualquier nivel deseable, ¿no? Con una sorpresa inflacionaria positiva si las cosas no se tuercen, ¿no? Claro, este famoso debate de la última milla, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis comentarlo, porque a mí me gustaría que esto no fuesen, siempre insisto en esto, no me gustaría que fuesen monólogos sucesivos, sino que fuese un cierto debate, ¿no? Y sobre reglas fiscales hay mucho que decir, ¿no? Bueno, ya tú, Jerónimo, lo has obviado. Pero... Sí, yo en realidad tengo una pregunta para Ángel. O sea, mencionaste que las fuerzas que habían reducido el crecimiento en Europa el año pasado básicamente ya no estaban. Y en cuanto al choque de oferta, esto es obvio. En cuanto al impulso contractivo de política monetaria, quizás es un poco menos obvio. O sea, tú piensas que la contracción monetaria ya fue efectiva en el año pasado y que esto ahora no hay que preocuparse mucho, porque si fuera así tampoco tenemos que bajar los tipos de interés, ¿no? O sea, es un poco, ya, hay una tensión entre esto. Bueno, a ver, lo que nos dicen los modelos es que el impacto de la política monetaria pues tarda entre un año y medio, 2 años, ¿no? Dependiendo del modelo, en alcanzar su pico en la actividad bueno, en este caso del área del euro, ¿no? Las últimas estimaciones que tenemos y que hemos estado discutiendo dirían que el pico del tensionamiento de la política monetaria sobre algunas variables de actividad importantes sería en el último trimestre del 2023, principios de 2024. Entonces, parte de la recuperación que estamos proyectando en este horizonte de 2024-2026 vendría porque a partir de ya los próximos trimestres ya es un alivio. Aquí tomando, por supuesto, las previsiones de los mercados en cuanto a la evolución futura de los tipos de interés, ¿no? Pero el tensionamiento de la política monetaria el impacto de ese tensionamiento sobre la política monetaria ya sería gradualmente cada vez menor, habría pasado ya ese piso. Ángel, ¿tienes alguna opinión? ¿Tenemos algún criterio sobre el R estrella, el R-star? ¿Dónde pueden ir razonablemente los tipos? Lo cual no quiere decir que luego el BCE te vaya a hacer caso, ya que quede claro, y es una opinión totalmente personal, ¿no? Pero ¿dónde pensamos? Bueno, porque si esta pregunta lo hubiéramos hecho hace un año, hubieras dicho casi todos que cercano a 0 o 0,5, ¿no? Hoy yo creo que ya es difícil sostener que el R estrella esté en 0,5. Y me parece un tema muy relevante porque tiene que ver con lo que también decía Jerónimo, de si la política monetaria va a ser... Va a parecer intuir, Jerónimo, que tú decías, que tiene el miedo que la política monetaria sea especialmente contractiva en un ciclo europeo en el que la política fiscal ya va a ser necesariamente contractiva. Me parece entender ese miedo, ¿no? Y eso tiene que ver con cuál es el... Uy, se me caen los papeles, esto leo hoy. Lo que tiene que ver con el R-estrella. Yo no quiero desactivar tu pregunta, ¿no? pero déjame que te dé mi visión honesta. No hay nada como tener amigos en la mesa redonda. Pero creo que es importante que, no sé, al menos transmitir mi opinión. Yo creo que deberíamos estar alineados, pero transmitir mi opinión, ¿no? El R-estrella es un concepto muy interesante. Y, insisto, conceptualmente muy interesante, muy útil para entender la posición cíclica de la política monetaria, muy interesante para entender el equilibrio estructural entre el ahorro y la inversión, pero es un concepto inútil. Me alegro que digas eso porque lo dice el anuario del año pasado. O sea, que no quiero decir inútil, pero un concepto poco útil para la implementación práctica en tiempo real de la política monetaria. De la misma manera que el output gap es un concepto muy útil conceptualmente para entender la posición cíclica de la economía,
pero no puede guiar ni el uso ni la conducción de la política fiscal ni la política monetaria, entre otras cosas porque el output gap lo estimamos prácticamente. Pero te acabas de meter en un jardín, porque el output gap está en la base de las nuevas reglas fiscales. Bueno, ver, ya no. ¿Cómo que ya no? O mucho menos. ¿Cómo que ya no? A ver, explicarme por qué ya no, porque yo, si tú miras la lista de criterios discrecionales sobre los que se fijan esas trayectorias óptimas de gastos estructurales, sí, no sé qué, ya entraremos en esto, sí. Pero bueno, déjame, acabo el argumento. Entonces, esto creo que es de obligada lectura, es algo que, bueno, en la casa tenemos estimaciones, pero se han publicado recientemente dos artículos, dos blogs, uno por parte del BIS y otro por parte del Banco Central Europeo, donde básicamente ponen conjuntamente distintas estimaciones. Bueno, lo que te muestran esas estimaciones es que, primero, hay un rango muy amplio en los distintos modelos, incluso el mismo modelo te puede ofrecer distintas estimaciones en el nivel de R estrella, pero yo sacaría dos conclusiones fundamentales de esos análisis, ¿no? Además de la propia incertidumbre. Uno, yo creo que es de consenso y yo creo que es un mensaje estable, ¿no? Robusto, que el equilibrio estructural entre la oferta de fondos y la demanda de fondos, entre el ahorro y la inversión, en las últimas décadas ha llevado a un descenso secular de la estrella. Yo creo que también es de consenso que en los últimos trimestres, en los últimos años, esa senda secular de descenso se ha frenado, si no revertido ligeramente, pero solo, insisto, en el ligeramente, ¿no? Entonces el debate está en si ahora vamos a volver a la senda anterior o se va a iniciar una senda alcista en la estrella, ¿no? Bueno, el jurado está ahí fuera y hay argumentos que hacen pensar que algunos de los factores estructurales que impulsaron el descenso secular de la estrella se pueden haber revertido. Por ejemplo, el propio proceso de envejecimiento poblacional ya está llegando a su pico, ya no tenemos que ahorrar, tenemos que empezar a desahorrar. Es todo con caveats, porque también, aunque el proceso de envejecimiento poblacional haya avanzado, también se sigue extendiendo, con lo que las necesidades de inversión nuevas que implican la transición digital, la transición ecológica, los nuevos niveles de deuda más elevados de los países. Bueno, hay algunos argumentos para pensar que hay más presiones por el lado de la inversión y por el lado de caída en el nivel de ahorro que sustentarían unos niveles de estrella algo más elevados, pero no sería tampoco una reversión dramática de las tendencias que tenemos. En todo caso, yo creo que es útil también, sobre todo también de cara a la conducción de la política monetaria, tener en cuenta lo que están esperando los mercados, ¿no? ¿Qué están pensando los analistas? Y ahí el mensaje también es rotundo. Y es, los analistas, los inversores están pensando que en un horizonte de 2 años los tipos de interés van a estar en el entorno del 2%, que compara con un entorno del menos 0,5 o del 0% en la última década. O sea, el tipo de interés en los próximos años va a ser más bajo que el actual, pero todavía más alto del que veníamos teniendo en las últimas décadas, ¿no? En la última década. Pero bueno, el debate es interesante conceptualmente. Los economistas solemos llegar muy tarde dentro de 10 años diremos dónde está el tipo de interés de equilibrio ahora, ¿no? Pero yo no lo sobreenfatizaría, sobre todo desde un punto de vista práctico y de implementación de la política. Luego hablamos de política fiscal, si queréis. Si no tenéis más temas, quería entrar en el tema de la política fiscal, ¿no? Y quería empezar, Jeromín, con una pregunta directa a ti. Una de las cosas que a mí me llama la atención del nuevo, varias cosas, pero bueno, quizá primera esto que estábamos discutiendo, el papel del output gap otra vez, o el papel de las variables no medibles en la definición de ese ajuste previsto. Pero también tener una pregunta que es más conceptual, lo que a mí me preocupa mucho, porque creo que no está tanto en el debate, y no hay regla fiscal que valga para nada si no es creíble y si no se cumple, si no tenemos mecanismos de cumplimiento. Entonces, me parece que en eso hemos avanzado muy poco. Y no sé si queréis comentar, Paula, tú fundamentalmente, y Ángela, lo que quiera. Empieza Germín y luego seguro que Paula va a querer decir algo que de esto tiene alguna... Ya. Ok, bueno, yo... la idea que el cumplimiento de las reglas fiscales en Europa se puede ¿cómo se dice? Enforce.
Imponer. Buena pregunta. Imponer, exacto. Se puede imponer a través de a la fuerza, básicamente, ¿no? O sea, con sanciones y todo esto. Esto nunca ha funcionado y no puede funcionar, porque tenemos autoridades fiscales soberanas, ¿no? Y tenemos el accountability nacional, ¿no? Simplemente el coste político es demasiado alto para esto. Y por eso la apuesta en la reforma de las reglas fiscales era que vamos a mejorar el cumplimiento no a través de sanciones, no a lo bestia, sino haciendo el sistema más razonable, más adaptado a las circunstancias nacionales, sin perder de la vista el objetivo de sostenibilidad de la deuda. O sea, vamos a deshacernos de todas las tonterías de metas de ajuste arbitrarios fijadas de forma numérica para todo el mundo y vamos a hacer un análisis de sostenibilidad país por país y entonces puedes asumir, puede haber un consenso que eso se ha de cumplir porque no es nada malo, no existe un trade-off entre intereses nacionales e intereses de la Unión. Esto era la filosofía de la reforma, que estaba muy bien. Ahora, al final de esta filosofía yo creo que se ha mantenido quizás el 60%, ¿ok? O sea, el sistema nuevo es bastante mejor que el sistema antiguo y bastante peor de lo que podría haber sido, ¿no? Y esto no es la culpa, o sea, los 40% que faltan no es la culpa de la presidencia española que tuvo que negociar esto, lo hizo en un marco mucho más corto que todo el mundo predecía. O sea, realmente la mayoría de los analistas no pensaban que íbamos a acabar en diciembre con esto. O sea, España lo hizo muy bien, pero el camino sobre todo para conseguir que se pusieran de acuerdo Francia y Alemania era muy, muy largo, ¿no? Entonces, lo que hemos acabado ahora es con un sistema híbrido que contiene estas ideas originales de utilizar sostenibilidad de la deuda como el ancla principal del sistema, pero después hemos superimpuesto un sistema nuevo de requerimientos de ajustes fijados ex ante de forma numérica que son básicamente arbitrarios. Y lo que a mí me da miedo es que esto puede llegar hará que puede crear la lógica original de esta reforma, ¿no? que era el ownership, ¿no? O sea, lo que yo espero es que los países distingan un poco el ownership de la idea original y ownership de estas metas numéricas, ¿no? Ahora, un aspecto de reintroducir tantas metas numéricas es que efectivamente, como ya acabas de decir, el problema de tener que hacer de definir ajuste fiscal en unidades que limpian el ciclo en tiempo real sigue estando ahí. No está ahí en la parte que tiene que ver con sostenibilidad de la deuda, porque esos son metas de ajustes sobre 4 o 7 años, donde el ciclo no tendría que tener ningún papel y también sigue preservando esta mejora fundamental, que es que la meta operacional será ahora, ¿cómo lo dices? Net Expenditure Targets, en el gasto, la senda de gasto neta o algo así, o sea, donde se excluye la influencia cíclica, no por un ajuste econométrico, sino simplemente por fijándose en ciertas líneas del presupuesto que no tienen influencia cíclica ni tampoco de los gastos de interés, ¿no? O sea, estas cosas que se han preservado. O sea, es mejor, mucho mejor haber hecho esta reforma que no haberla hecho, porque si no sería un caos. El sistema antiguo simplemente no se podía haber aplicado ya. Lo que más siento es, quizás, aparte de este tema filosófico y del ownership, es el tema de inversión. O sea, la Comisión y todos, el Consejo, está muy, muy, muy orgulloso que tenemos un sistema que da
fuertes incentivos a reformas e inversión, porque si consigues proponer un paquete convincente de reformas, te dan más tiempo para el ajuste, ¿no? De 4 a 7 años. Es un incentivo muy fuerte porque baja el ajuste año por año. Por ejemplo, en España, lo que se baja de... Los números están en el anuario. De quizás 0,7 o algo así a 0,5, ¿no? Algo así. Pero, por otra parte, el sistema lo hace muy difícil cumplir los requerimientos, sobre todo por el lado de la inflación, para que den esta extensión, porque tienes que mantener el nivel de extensión alto más allá del RRF. Y también, si estás en el régimen del déficit excesivo, el procedimiento del déficit excesivo, si quieres subir la inversión, no te perdonan el ajuste mínimo del 0,5 del PIB, ¿no? O sea, si lo quieres, y en realidad tenemos que subir la inversión, tienes que hacer un ajuste adicional para compensar. Y estas cosas se podrían haber hecho mejor. Paula, ¿tú seguro que...? Sí, no, solo por alusiones, no creo que estoy de acuerdo con el 60% de lo que... Pero no, seguro con mucho más, ¿no? Porque obviamente ningún acuerdo es perfecto, pero yo sí que creo que hay que poner en valor el hito tan relevante también que es eso de las reglas fiscales y el hecho de que sean más simples y más transparentes, aunque luego en el fondo del cálculo hay una variable operativa única, como decía Jerónimo, Sí. que es la senda de gasto, que es lo que permite también controlarlo, ¿no? Y al final el control fácil también hace que una regla sea mucho más transparente y a la vez pues, aumenta el incentivo para cumplir, ¿no? Eso yo creo que es claro. Al final, el consenso generalizado era que el error del pasado, ¿no? Había sido que la inversión siempre fuera la víctima de todos los ajustes y fuera, ¿no?, un recorte dramático, ¿no? Y que había que buscar el equilibrio entre la reducción gradual de la deuda y a la vez el impulsar la inversión y el crecimiento, ¿no? Y ese ajuste gradual que puede ser hasta 7 años siempre y cuando se lleven a cabo reformas. Yo creo que, aunque creo que es lo que más te refieres como discrecionalidad política, yo creo que también es importante destacar el hecho de que efectivamente las reglas hacen los cálculos en base a un análisis muy profundo de las circunstancias específicas de cada país y hay una participación y una apropiación por parte de los gobiernos de esa senda de ajuste y de ese plan, ¿no? Eso también yo creo que refuerza enormemente la credibilidad, los incentivos y la posibilidad de que se vaya a ajustar a esas reglas que tienen efectivamente unas salvaguardas, pero porque todo buen acuerdo siempre tiene que incluir un equilibrio, ¿no? Yo creo que sí que estas reglas permiten un carácter más contracíclico de la política fiscal y van a liberar el espacio fiscal para llevar a cabo inversiones, aunque, como es un tema que creo que hemos sacado también todos, está claro que toda la inversión necesaria, que tú apuntabas también en tus palabras, para llevar a cabo la transformación digital y verde, pues no puede ser solo con finanzas públicas, ¿no? Y de ahí la importancia de movilizar inversión privada y de que en el conjunto de todo el esfuerzo que hay que hacer dentro de Europa para mejorar la competitividad hay una parte importantísima que sea movilizar la inversión en los ahorros de todos esos europeos que ahora mismo están en depósitos para financiar la inversión productiva y de alguna forma eso compatibilizar con el hecho de que las inversiones públicas pues tienen ciertas limitaciones. Estoy intentando no polemizar en exceso, pero no me puedo resistir el tema fiscal. Pero no quiero ocupar todo el debate del tema fiscal, pero sí quiero hacer dos matizaciones. Contra la idea esta, el ownership, que parece satisfaceros a todos, no te pongo la lógica del freerider, ¿no? Porque claro, el que uno sea propietario de un ajuste que no quiere hacer, lo que lleva normalmente es a que no haya ajuste. Y esta es la experiencia que tenemos en la historia de las reglas fiscales, ¿no? Y es la experiencia, por ejemplo, que tenemos con el ownership de los programas de recuperación y resiliencia, la crítica que yo antes he apuntado y que también se pone claramente de manifiesto en el anuario, es que gran parte de estos programas puede que no sirvan para incrementar el PIB potencial de las economías, sino que se están utilizando porque la propia Comisión, el interés fundamental lo tiene en que se gaste, para poder recurrir luego dentro de unos años a la necesidad de otro programa de expansión fiscal, que me lleva a la segunda falacia, ¿no? Que es la falacia de la inversión. Y Germina, a ti te recuerda como a mí los debates en los años 90 en el Fondo Monetario. Claro, todos los países emergentes se quejan siempre de lo mismo. Me pides ajuste fiscal y tengo muchas necesidades sociales. Nosotros en Europa hacemos ahora de Argentina. O sea, me está usted pidiendo un ajuste, pero necesito mucho dinero para la transición energética, para la transición digital, para la transición demográfica. Fenomenal, o sea, bienvenida a la economía, el arte de los recursos escasos y los fines alternativos. Entonces parece que estamos reinventando en Europa esto de que los recursos no son escasos porque somos europeos.
Y voy a la pregunta siguiente. ¿No os da miedo que con esta lo que yo entiendo que es la discrecionalidad y la flexibilidad de las reglas fiscales, no tengamos unos nuevos episodios de vulnerabilidad financiera en un momento de cambio de ciclo? Bueno, sí, si me dejas elaborar sobre también un poco las reglas fiscales, ¿no? Perdón. No te escapas. Pero por dar algo... No, si yo es que quería hablar de otra cosa. Soy el primero que peca, ¿eh? Perdóname que tengo... sobre lo que he comentado. Pongo el caso de España, ¿no? Bueno, hay distintas estimaciones, cada casa tiene su propia estimación, pero en términos generales, pensando en un ajuste a 7 años, la economía española tendría que hacer un ajuste en el saldo estructural primario de en torno a 0,5 puntos porcentuales al año, ¿no? Sí, que por otra parte era lo que ya venía pidiendo las antiguas reglas fiscales. Sí, por eso. Bueno, no durante 7 años. Sí, pero no durante 7 años. Pero olvidémonos por un momento de cuál es el marco, ¿no? Porque al final la clave depende de la voluntad de los países, yo creo que lo habéis mencionado los dos, ¿no? De la voluntad de los países, de la comprensión de cada país, de cada gobierno, de que es importante hacer este ejercicio de consolidación para reducir la vulnerabilidad fiscal del país y para construir un margen de actuación fiscal en recesiones, ¿no? Luego quizá podemos discutir más adelante, ¿no? la importancia de mantener un terreno de juego equilibrado en Europa, ¿no? y el marco de ayudas de Estado. Bueno, la crítica es que hay países que tienen margen de actuación fiscal y lo están utilizando en su favor. Bueno, es que lo construyeron. Es que lo construyeron, es que hay países que no lo han construido. Bueno, pues necesitamos entender que es importante tener ese marco. Bueno, mi punto es el siguiente. Con las nuevas reglas fiscales, mejores o peores, tendremos que hacer previsiblemente un ajuste fiscal de 3 puntos y medio en un horizonte de 7 años, ¿no? Un horizonte de 7 años donde tenemos unas perspectivas de crecimiento relativamente favorables, más en la economía española que en la del euro, pero relativamente favorables. Bueno, en realidad, bastante parecidas a las que tuvimos en el periodo 2013-2019. Un periodo de crecimiento de la economía española relativamente estable, suave, sin grandes perturbaciones. Bueno, en ese periodo el saldo estructural primario se deterioró en media anual entre 2 y 3 décimas. Bueno, y teníamos reglas fiscales que nos pedían un ajuste de 5 décimas, ¿no? Entonces, lo más importante es, y de esto dependerá la credibilidad de las reglas, es cómo los países hagan un uso positivo del ownership, cómo la Comisión Europea implemente las reglas y exija el cumplimiento de esos compromisos. Y esto lo tendremos que ver sobre la marcha, pero el desafío es importante, sobre todo por dónde venimos y por las necesidades que vamos a tener de inversión, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, efectivamente, podrían surgir tensiones financieras en el futuro y macroeconómicas, ¿no? Antes yo creo que lo mencionaba Jeromín y nosotros lo hemos mencionado en el último ejercicio de previsiones, tanto el nuestro como el del Banco Central Europeo. Nuestras previsiones no incorporan este ajuste fiscal, que ciertamente lastrará el crecimiento económico. La duda es, por ejemplo, en términos de inflación, ¿qué impacto tendrá la inflación? Porque no es lo mismo que hagas un ajuste por el lado del gasto que por el lado de los ingresos. Si lo haces por el lado de los ingresos, puedes estar afectando precios. Por ejemplo, si subes el IVA, eso será inflacionario, al menos durante un tiempo, ¿no? Bueno, entonces los efectos sobre la inflación no lo sabemos, pero previsiblemente van a tener un lastre sobre el PIB. Tanto español como europeo. Como una vez más, como el más alemán de todos los representantes de esta mesa, me gustaría incidir en el tema del free rider versus ownership, que habéis obviado elegantemente, pero bueno, vamos a pasar a dejar el tema fiscal porque no quiero, tenemos 10 minutos aproximadamente más y no quiero no tratar otro tema que es evidente y que es fundamental en el anuario también, que es todo el tema de la crisis financiera de marzo en Estados Unidos, Europa, y lo que implica y las lecciones en términos de supervisión y resolución, ¿no? Y me gustaría que diésemos una vuelta a ese tema. O sea, ¿qué hemos aprendido de esta crisis? ¿Qué fragilidades? Quizás, o sea, el anuario tiene un artículo muy interesante de lecciones para Estados Unidos, ¿no? En general para el mundo, pero que quizá podríamos intentar aplicarnos en España. ¿Qué vemos ahí que tenemos que aprender para Europa? Empezamos por ti, Jeromín. No, y luego no para entiendo de esto, Paula. En serio, sí.
Nada, yo encantada, pero bueno, yo creo, bueno, muchas de las lecciones creo que las has apuntado, ¿no? Es lo rápido que pueden ser las crisis de liquidez y lo abruptamente que salen de repente los depósitos en un mundo en el que hay redes sociales que pueden coordinar a miles de agentes que tienen la posibilidad de hacer transferencias desde el teléfono, ¿no? Y que en una misma tarde, como se apunta al anuario, nos hagan 40.000 millones de euros de una entidad en una tarde. Yo creo que esa es una lección muy importante. En cuanto a la lección sobre qué hay que hacer con las entidades, yo creo que en realidad, como creo que también decías, realmente no nos lo hemos aprendido, sino que lo hemos recordado, ¿no? Sí. Que los bancos, pues independientemente de su tamaño, por el hecho simplemente de tener depósitos, pues tienen una naturaleza muy especial, tienen implicaciones sobre la estabilidad financiera y tienen un potencial efecto contagio que pueden generar y que hace absolutamente necesario que se gestionen de una forma particular, tanto en la vida como en la muerte, ¿no? Y en la vida es fundamental pues una rigurosa normativa bancaria y una muy estricta supervisión, y en el caso de la Unión Europea, donde hemos visto que el sector bancario no se vio afectado por el contagio, pues como todos sabéis, con algunas matizaciones para tener en cuenta la proporcionalidad en función del tamaño de las entidades, se le aplica a todas las entidades por igual los requisitos de capital de la directiva y del reglamento, que son absolutamente necesarios para efectivamente poder gestionar los riesgos y la actividad de las entidades para no poner en peligro ni exponerse en exceso y protegerse de turbulencias donde a lo mejor no se están haciendo las mismas medidas, ¿no? Y en muerte, ¿no? Que suena un poco dramático, pero ¿no? On concern, ¿no? Como se dice en inglés, pues lo importante es tener... Más elegante, pero lo mismo. Pues está claro que lo que hace falta es un procedimiento administrativo que permita a las autoridades actuar con rapidez y contundencia para hacerse con la entidad, recapitalizarla, venderla y todo lo que sea necesario, ¿no? Y eso es lo que persigue precisamente el marco de resolución en la revisión del marco de gestión de crisis también para las entidades medianas, ¿no? Yo creo que una de las lecciones que sí que nos enseña el caso de Credit Suisse y de Silicon Valley, donde bueno, hablamos de entidades pequeñas pero que son muy grandes en comparación con las europeas, es que realmente la mejor solución siempre es la venta, ¿no? Que al final, que también como las autoridades de la resolución pues tienen que estudiar todas las posibilidades, ¿no? Pero a lo mejor la venta de Credit Suisse ¿no? rompió el mito de que las entidades grandes no se venden, ¿no? Y que al final el hecho de que haya un comprador que puede dar la credibilidad y la liquidez a una entidad resuelta, pues es clave, ¿no? Y por eso pues, todo lo que sea desarrollar el marco para facilitar esas ventas con financiación que ofrezca garantías, ¿no? Como fue el caso de la crisis financiera española, o para las entidades más pequeñas, ¿no? Que el Fondo de Garantía de Depósitos también pueda poner dinero además del FUR, pues es absolutamente fundamental para protegernos de cualquier tipo de tensión futura, ¿no? Especialmente en Europa, donde tampoco tenemos fuentes ilimitadas de liquidez. Claro, pero en ese tema es verdad, eso hay un punto que me parece particularmente importante, que es la financiación de la resolución, ¿no? que es el tema del que estamos hablando ahora. Y ahí Europa sigue sin tenemos la famosa propuesta de utilizar el MEDE, pero ahí está, o sea, está parado, ¿no? ¿Y eso qué futuro tiene? Va a seguir parado porque es una gran debilidad. O sea, en algún momento lo que nos falta precisamente es, nos hemos puesto de acuerdo que había que hacer esto, y no lo hacemos. Entonces, lo que estamos invitando a la especulación, de alguna manera, ¿no? ¿Y eso va a seguir abierto durante mucho tiempo? ¿Hay alguna posible alternativa de remediarlo? Porque es un país, si no recuerdo mal, el que está parando el tema, ¿no? Y vuelvo al tema de las sanciones y del ownership, ¿no? O sea, y no hay nada que hacer para evitar que un país paralice un proyecto europeo. No hay sanciones posibles. Esto es un juego de palo y zanahoria. La política es esto, y la regulación y supervisión pues es parte de esto, ¿no? Pero no hay que ser así de directo, porque es que si no se me escapan todos esto, ¿no? Aquí empezamos a hablar y nadie... O sea, no hay nada que hacer. No me veo por las caras que ponéis todo. Bueno, el problema creo es que el próximo paso tendría que ser una combinación entre crisis management y deposit insurance, que es lo que está en las 4 letras del CDMI, pero no existe institución que lo haga, ¿no? Y entonces, en el momento que entras en el deposit insurance, tienes este problema casi insuperable político. Pero efectivamente la resolución, yo creo que deberíamos pasar de esta visión de tres elementos del sistema: resolución, supervisión, insurance, a 2, ¿no? O sea, tenemos una supervisión, en la supervisión hemos ganado, o sea, la supervisión
salido mejor en realidad de lo que pensábamos, ¿no? Porque no estábamos muy seguros si este sistema híbrido con influencia nacional... Déjame que te matice, es algo mejor de lo esperado, pero permanecen todavía grandes elementos de discrecionalidad nacional. Sí, pero no han conseguido afectar la calidad de la resolución. O sea, es menos problema que... Bueno, no sé, yo no soy experto en esto. No, tenemos un problema. Yo me permito colega. Decirlo claramente, que es un tema que está el elefante en la habitación, estos temas. Tenemos un sistema bancario que sigue dominado en muchos países por entidades fuera del mercado, no sujetas a la disciplina del mercado. Sí. Por entidades públicas de esta. Y esto afecta claramente al regulatory forbearance o a la protección nacional de los sistemas bancarios. Y lo dejo ahí, que quizá no es un terreno. Seguimos con sistemas nacionales y eso es un problema, pero no creo que sea la culpa de la gobernanza, de la estructura de gobernanza del DSS. En absoluto, tiene totalmente de acuerdo. Bueno, y lo que tendríamos que hacer es combinar the Insurance y Resolution Function en una entidad fuerte, y este último paso es muy difícil. Pero yo tengo una pregunta también sobre estos temas. O sea, tenemos también un problema de competitividad en el sistema bancario europeo, y muchos de nuestros miembros en Google, algunos de ellos están aquí, se quejan de que nos pasamos con esto de requerimientos de capital y de liquidez, y quizás el hecho de que lo hicimos tan bien el año pasado, que no tuvimos los problemas de los americanos, esto es prueba que nos hemos pasado y que podríamos relajarnos un poquito más, bajar los requerimientos y aumentar el rendimiento de los bancos europeos. ¿Qué piensas de este argumento? El supervisor siempre se queja. Sí. ¿Es prueba de que nos hemos pasado o prueba de que lo hemos hecho bien y por eso no hemos tenido esos problemas? Sí, pero igual lo podríamos haber hecho un poquito menos y darles un poquito más. No, yo no sé nada de este tema, pero me gustaría saber la reacción, y quizás, no sé, si Jorge tiene una opinión sobre este tema. Otros. Bueno, yo me voy a abstener por razones evidentes en este tema. Vamos, todo es normativa también, también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y se va simplemente revisando y tuneando, ¿no? Por decirlo coloquialmente, la normativa, pero efectivamente ver cómo va afectando, ¿no? Yo creo que el diálogo tiene que ser continuo y abierto para ver si efectivamente dónde está realmente afectando la actividad y dónde... Una cuestión que yo, para debatir en un foro exclusivamente dedicado a ello, ¿no? Creo que alguno ya lo habéis mencionado. Uno de los mayores retos a futuro de la economía europea y también de la economía española es entender lo que le pasa a la inversión. Ahora, parte de la debilidad de la inversión puede venir del contexto geopolítico internacional, muy complejo, muy incierto, puede tener que ver con la burocracia en general para tramitar prácticamente cualquier proyecto. Puede que ver también con los mayores requisitos de capital, liquidez, digamos, la mayor prudencia que se ha exigido a los bancos europeos, y que eso puede estar condicionando en una economía como la europea, que es muy bancarizada y donde todavía no se ha desarrollado estas fuentes de financiación alternativas, puede estar condicionando la inversión. Yo creo, de nuevo, el jurado está ahí fuera. Cuando preguntamos a las empresas en distintas encuestas, tenemos la encuesta, por ejemplo, hablo ahora de la economía española, ¿no? Tenemos la encuesta de BAE que hacemos a 6.500 empresas cada trimestre, les preguntamos cuáles son los principales factores que limitan su actividad. Bueno, el acceso a la financiación, las condiciones financieras a las que se enfrentan, es un factor que limita la actividad para menos de un 20% de las empresas españolas, que es el mismo porcentaje de empresas que contestan que en un contexto como el actual, donde la economía española está creciendo 5 veces más que el área del euro, encuentran problemas por el lado de la demanda. Que pensaríamos que no hay problemas significativos por el lado de la demanda. Cuando en la Banking Lending Survey o la EPB en la economía española les preguntamos a las empresas, bueno, en la EPB contestan los bancos, ¿no? Contestan los bancos en nombre de las empresas. Vemos cuáles son las necesidades de inversión que tienen las empresas. Los bancos dicen, es que las empresas me vienen a pedir financiación para circulante.
y para existencias y circulantes. No me vienen a pedir dinero para inversión. No es que yo no tenga dinero para dar, es que no me lo vienen a pedir para eso, me lo vienen a pedir para otras cosas y yo se lo doy para lo que me lo piden, ¿no? Pero cuando en la SAFE, que es otra encuesta que se hace a nivel europeo, a las empresas para... esta se hace a las empresas pequeñas, específicamente a las empresas pequeñas, pues se ve que está aumentando el porcentaje de créditos rechazados, de solicitudes de créditos rechazadas. Las empresas pequeñas dicen que tienen cada vez mayores dificultades para acceder al crédito, pero estamos hablando de nuevo porcentajes que no llegan al 20%. Ha habido un aumento en los últimos trimestres con el endurecimiento de la política monetaria, pero no parece que sea el factor determinante. Esto siempre hay un debate y para eso los economistas también dedicamos décadas si los factores que están condicionando ahora la evolución del crédito son de oferta o de demanda. No parece que sean de oferta, no parece o que no se... pero bueno... a pesar de una política monetaria a pesar de, activa, o sea, es extraordinario. ¿no? Pero bueno, aquí hay muchos representantes de los bancos. ¿Cuáles son los factores limitantes que aparecen en esa encuesta? Bueno, entonces, en esa encuesta, cuando preguntamos, no solo en la encuesta nuestra del Banco de España, también hay encuestas similares de la Comisión Europea, ¿no? De factores limitantes de la producción. Uno de ellos es la falta de mano de obra. Si no tienes mano de obra en el corto plazo, ¿para qué vas a comprar una máquina? Si no tienes un operario que la gestione, ¿no? El otro factor limitante, que es, al menos en la economía española es el más significativo, un 60% de las empresas dice que lo que más limita su actividad es la incertidumbre sobre las políticas económicas, que no tienen que ser domésticas, pueden ser globales, ¿no? El contexto global. Después, a nivel europeo, el precio de la energía. O sea, esto es la incertidumbre, bueno, eso España un poco menos. Tiene también que ver con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es un factor a largo plazo de la competitividad de la economía europea. Una parte puede venir de que efectivamente aquí hemos sido más exigentes, bueno, más exigentes no, estamos cumpliendo Basilea, pero digamos estrictamente, ¿no? Más que en otros países si quieres, pero otro factor va a ser para la competitividad el costo de la energía, ¿no? Déjame ir a una última pregunta rápida y con respuesta esquemática. Entramos en un nuevo calendario político europeo, hay elecciones en junio. ¿Qué le pediríais a la nueva comisión, al nuevo equipo, desde el punto de vista estricto de la Unión Económica y Monetaria? ¿Cuál sería la prioridad que os gustaría ver que pasase en este nuevo ciclo electoral europeo? Sí, para los tres. Yo creo que abordar este tema de competitividad y mercado único de forma más profunda, más seria de lo que hemos hecho. O sea, la Comisión ha hecho muchas cosas muy bien, pero básicamente han ido de una filosofía de resilience, después de que en realidad apunta a la flexibilidad y la necesidad del mercado único, a estos disparos muy rápidos geopolíticos que algunos aciertan, otros no aciertan. Yo creo que hay que volver y concentrarse un poco en el mercado único y también inconsistencia en regulaciones, todo este tema. No solo entre miembros, entre la comisión y los miembros, pero también dentro de la comisión. No está todo muy bien. Lo han hecho mucho, pero lo han hecho un poco rápido en los últimos años. A ver, yo creo que lo decías tú en tu executive summary extendido. Yo creo los economistas españoles somos muy críticos con la economía española, los economistas europeos somos muy críticos con la economía europea porque tenemos un nivel de exigencia alto y queremos ir al first best, ¿no? Y siempre parece que la hierba está más verde del otro lado de la valla, pero si a un economista español le dejas una semana a estudiar la economía china, te la destruye. Y sabemos que hay vulnerabilidades evidentes en Reino Unido, en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que digo por lanzar una nota positiva, ¿no? Yo creo que está recogida en tu informe. En un contexto geopolítico cada vez más complejo, más fragmentado, más incierto, los activos que supone la Unión Europea o el área del euro en términos de una zona algunas veces lamentablemente estable, pero que tiene unos principios básicos de economía de derecho, Estado de Derecho, de cumplimiento de las reglas, de economía abierta, de mercado, ¿no?
Esos son unos activos fundamentales que de hecho van a atraer inversión extranjera hacia Europa, porque los otros entornos son más inciertos, más inestables, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿qué le pediría yo a la Comisión Europea? Es necesario preservar esos activos. Y uno de los activos era el mercado único, lo ha dicho Jerome, ¿no? Es el mercado único y la cohesión del bloque. Y hay algunos movimientos en los últimos trimestres, ¿no? Cuando las cosas empiezan a poner difíciles, pues cada uno empieza a buscar la solución por donde a él o a ella, ¿no? le interesa más, ¿no? Entonces es importante preservar el mercado único, la cohesión, que los socios se sientan representados en el foco europeo, que no parezca que cada uno está jugando su juego. Bueno, las ayudas de Estado, lo mencioné antes, es importante abordar esto. Es importante, yo creo que lo hemos ido mencionando todos, no explícitamente, pero es imprescindible que un contexto donde todos tenemos que invertir en bienes públicos europeos, que son cross-nacionales, ¿no? Pues se piense en una extensión del Next Generation EU. Ya sé que a día de hoy parece que eso no tiene visos de poder bueno, llegar a buen término, ¿no? Pero es necesario pensar en un NGU 2.0, como es necesario pensar en un SURE 2.0. Pero sobre todo es la idea de cohesión, de mantener el bloque unido, y solo se puede mantener el bloque unido si todos pensamos que estamos jugando en el mismo terreno de juego. Y luego, pues, para llegar a esto, palabras estas grandilocuentes de que podemos avanzar en la Banking Union, en la KPI, yo creo que ya... Pero... Bueno, Capital Markets Union sí podemos avanzar, deberíamos avanzar. Deberíamos avanzar. La semana pasada en el BCE publicamos un documento también insistiendo pero esto pasa, igual que en el ámbito fiscal, por seguir cediendo soberanía. Yo creo que nos ha funcionado bien hasta ahora estas cesiones paulatinas y progresivas de soberanía, y creo que deberíamos seguir. Paula. Yo poco más que añadir a lo que ya se ha dicho, ¿no? De sobre todo que la prioridad sea la competitividad en todas sus vertientes de unión bancaria, unión de mercado de capitales, y que sea la Comisión que sea valiente en cristalizar eso, ¿no? Esas grandes palabras que hemos utilizado siempre en medidas más concretas, y en concreto pues se puede pensar un instrumento de emisiones conjuntas o algún tipo de capacidad central fiscal, ¿no? Tanto para el lado de la estabilización económica como para inversiones. Esperemos que sea una de las prioridades del momento. Bueno, muchas gracias. Yo comparto prácticamente todo lo que habéis dicho en esta última fase, en esta última pregunta sobre las grandes prioridades europeas. Y me quedaría con una expresión que habéis dicho los tres implícitamente, ¿no? Este invento de Europa ha funcionado bien, necesitamos aumentar el papel de Europa en el mundo, y eso exige plantear cesiones adicionales de soberanía. A mí me gustaría ver que empezásemos a hablar de un nuevo tratado, porque creo que la Unión Monetaria está en el momento de un nuevo tratado. Lo llevo diciendo 13 años en el anuario con escaso éxito, y lo seguiré diciendo otros 13, me temo. Pero creo que si no, estamos empezando a jugar, tú lo decías antes de alguna manera, ¿no? De una manera un poco incoherente, porque cada uno tira de su lado para remediar la crisis inmediata, y al final lo que queda es una arquitectura, un traje desproporcionado, ¿no? Creo que deberíamos de centrar el problema. Pero bueno, oye, no quiero ocupar más por el mundo, porque ya vamos 5 minutos tarde sobre el horario prometido. Y queda, antes de cerrar esta sesión, le queda dar la palabra a Lola Solana, que nos acompaña, la presidenta del Instituto Español de Analistas, y en parte responsable del... Me dice, no tenemos tiempo para el público, porque me habéis metido prisa. Yo encantado que el público... Dice, ¿tenemos 5 minutos? ¿Puedes aguantar 5 minutos más? Dejamos... Vale. No, sí. Oye, yo encantado. Sí, vosotros lo que tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Alguien tiene? Si no tiene, mejor. Ahí hay una. Ahí tenemos una. Jorge, tú no puedes, por alusiones no puedes. Ambrosio. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Interesante todo lo que habéis hablado. Con respecto a las reglas fiscales, yo soy partidario de que las reglas fiscales existan, aunque no se cumplan al 100%, y en particular en países emergentes también. Pero en este marco de nuevas reglas fiscales y de horizonte temporal de 7 años, la pregunta es, ¿ustedes ven que vamos a volver al 60% de deuda sobre el PIB? No.
¿O no? Esta respuesta sí que tiene una respuesta muy rápida. Claro. Y además, algunos países. Ninguna posibilidad. No, los que ya están, pero los demás ninguna posibilidad. Un poquito por eso. Bueno, pero el objetivo no es llegar al 60%. Explícitamente lo que se plantea es que después de esos 7 años tengas una clara senda descendente sostenible, ¿no? Que eventualmente te lleva al 60%, pero en ese sentido yo creo que las reglas han sido más sensatas y más coherentes, no pedir imposibles, ¿no? Lo mejor, en realidad, una de las cosas mejores de esta regla es que este número de 60, que tiene muy poca justificación económica, es casi irrelevante. O sea, lo único que hace los 60 es que te libra, si estás por debajo, te libra de ciertos requerimientos que otros que están por encima de 60 aún tienen. Pero no añade nada, no es una meta fija y no lo debería ser, ¿no? Y el haber conseguido reconciliar básicamente la racionalidad económica con el tratado es un gran avance. Los 3% es... La única razón por la que se mantiene el 60% es porque está en el tratado y no se puede cambiar. O sea, vamos a ser realistas de una vez. Fijaros que la cláusula de salvaguarda es reducir 0,5 puntos de PIB cada año, a 7 años está a 3,5 aritméticamente. Mira dónde estamos y mira las posibilidades de llegar a 60. Más preguntas. Hay una ahí. Gracias. ¿No os preocupa el papel de Alemania, teniendo en cuenta que se ha debilitado bastante después de la crisis de Ucrania, como elemento un poco corrector dentro de la deriva fiscal, etcétera, que habéis comentado? Ahora mismo tiene una pelea con Francia en relación con la política de autos y las tarifas que tiene que hacer con China. Italia es difícil que le respete mucho después de la política energética que han llevado a cabo. O sea, a mí lo que me preocupa dentro de este marco es que el euro al final ha progresado a base de crisis. Y ahora mismo hay una complacencia bestial, ¿no? Si miras los indicadores de spread de crédito, en general, cualquier indicador que tienes, tipos crédito, la bolsa, hemos impreso 40 puntos del déficit público en Estados Unidos en 5 años, 20 en Europa, hemos cambiado de tipos cero a una política de expansión fiscal, hay hiperempleo, pero los problemas estructurales o el crecimiento potencial que te referías, Fernando, siguen siendo los mismos problemas. Entonces, digo, ¿qué elementos correctores tenemos para forzar ese progreso? No los veo. Y Alemania siempre ha sido único y la retórica de Alemania está mucho más debilitada. Gracias. Germán, por alusiones. No, estoy de acuerdo, me preocupa un poco Alemania. No, él tiene dos problemas estructurales, el problema demográfico, que lo tenemos la mayoría de los europeos, y después la intensidad de energía. Y por eso, desde un punto europeo, naturalmente, lo que debería pasar ahora es algún ajuste de la geografía industrial de Europa, o sea, de norte a sur, básicamente, y esto es... La consecuencia de esto es tan divisiva, tan difícil como los temas fiscales del pasado. Y esto puede ser un problema para la cohesión europea y, por lo tanto, yo creo que, aunque es un tema que no se podrá evitar del todo, lo primero que tenemos que hacer es una unificación del mercado de energía, sobre todo de electricidad, una mejor coordinación de inversiones, de fuentes de electricidad renovables, tener más comercio de electricidad dentro de Europa para explotar la ventaja comparativa de los países, ¿no? O sea, que no cada uno haga su pequeño plan nacional, sino europeizar esto. Y esto lo haría menos costoso y haría el sistema más estable para todos. O sea, esto es algo que no tiene este efecto divisivo. Después, la adaptación de la geografía industrial veremos hasta qué punto no necesitaremos. Pero esto puede ser difícil, ¿no? O sea, claro, lo peor que puede pasar es que Alemania se vuelva anti-europea de alguna forma. Ahora estamos muy lejos de esto,
también por la historia y todo esto, ¿no? O sea, antes de esto nos tenemos que preocupar de Francia después de en la próxima elección. Algo, bueno. Bueno, pues yo creo que ya... Estoy de acuerdo, sí. Pero esto es un poco yo creo que tu respuesta ha ido también por ahí, mi preocupación. Es importante mantener la cohesión del bloque y que estas rencillas que parece sugerir, ¿no? y que pueden producirse se mitiguen con eso, reforzando el proyecto común. Y se puede reforzar en muchas dimensiones. No es fácil. Pero bueno, de todas formas, no quiero parecer muy alemán, ¿no? Pero que Alemania podría invertir 40 puntos de su PIB para resolver su situación de debilidad económica actual y todavía no llegaría a los niveles de deuda de otros países europeos. Este es el reto, fíjate, yo iba a subrayar. Lo que pasa es que Alemania es coherente con sus reglas fiscales. Yo iba a subrayar precisamente este punto, ¿no? O sea, imaginemos un escenario en que las prioridades alemanas se vuelven domésticas, fundamentalmente, y lo cual no es descartable un escenario de dificultades crecientes internas económicas y políticas, y que por lo tanto decida que o bien incumple ella las reglas fiscales y dice yo también juego a freerider, o decide que no las va a cumplir. Yo creo que ese es el reto para mí que tú señalas de la cohesión. O sea, el reto es como una unión, en el caso de la unión bancaria y monetaria es evidente, que pivotaba fundamentalmente sobre la credibilidad que te daba Alemania y sobre el papel que Alemania está dispuesta a jugar de financiador del sistema. No nos engañemos. Cómo eso se rompe en un entorno económico diferente en el que ese núcleo tiene serias debilidades económicas y políticas a futuro. Y cómo se gestiona políticamente eso, interna y europea, ¿no? Ese, yo creo que es el gran reto estratégico de Europa futuro, sin duda, para mí, como es mi opinión. Y desde que no tengo ni idea de cómo va a funcionar, así que es el tema a mirar. O sea, para los próximos 5 anuarios es el tema a mirar, sin duda, ¿no? Bueno, oye, yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Lola, la presidenta del Instituto Español de Analistas. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Paula, Ángel, Feromín y Fernando, por este magnífico debate tan inspirador y enriquecedor. Hemos aprendido muchas cosas sobre la actualidad económica europea, sus problemas y oportunidades, y también hemos aprendido de historia. La verdad es que no se me va a olvidar en la vida el origen del nombre imperial Feromín. Me ha parecido interesantísimo. Habéis cumplido perfectamente con el objetivo que en el Instituto Español de Analistas queríamos conseguir con el anuario del euro. El informe de este año ha dedicado su análisis a la etapa de desinflación que estamos viviendo, al papel de la política monetaria, a la importancia de ir avanzando en una consolidación fiscal más ortodoxa, una vez superados los efectos de la pandemia, y a los desafíos que tienen hoy planteadas las políticas prudenciales. Todo ello lo habéis tratado hoy y desarrollado en el debate de una manera extraordinaria. A mí me ha llamado mucho la atención, Ángel, que las decisiones de inversión por parte de los empresarios se paran por incertidumbre. Es increíble lo que nos cuesta al ser humano vivir con la incertidumbre en un mundo que nunca vamos a tener la certidumbre, ¿no? O sea, y esto es una pena que se paralicen porque es lo que necesitamos, la inversión. También quiero agradecer a la Fundación ICO, a su presidente, José Carlos García de Quevedo, y a las personas que la dirigen por esta provechosa colaboración que de nuevo ha dado lugar a este estudio que hoy hemos presentado, patrocinado conjuntamente por ambas instituciones. Estamos muy satisfechos del resultado de esta colaboración y creemos que el anuario del euro se está consolidando como un estudio de referencia a nivel europeo. Y esto es algo que constatamos continuamente por el eco que recibimos en las presentaciones que realizamos. Para nosotros son muchas las razones que nos han llevado a continuar con este proyecto de carácter anual con la Fundación ICO, coincidiendo además con un periodo de gran importancia para la moneda única. El objetivo que nos planteamos en cada edición es poner a disposición del lector las novedades que se han producido en el último año en el ámbito europeo, en la unión monetaria, fiscal, económica y política, señalando los aciertos, las limitaciones y también sus posibles insuficiencias. Defendemos desde hace varios años la importancia de la moneda única para nuestro país y nuestro firme convencimiento de las ventajas que aporta, a pesar de las disciplinas que también impone. Este principio nos ha llevado a desarrollar una larga actividad de publicaciones
que tienen como centro de atención la configuración y el desarrollo del euro y de la unión monetaria y sus efectos sobre nuestra vida cotidiana. Seguimos creyendo que es necesario explicar la unión monetaria y sensibilizar sobre sus implicaciones. Con demasiada frecuencia el proyecto del euro se da por sentado, pero aún debe entenderse y mejorarse. Esta es la tarea asumida a lo largo de este informe con el objetivo de garantizar su sostenibilidad. El estudio es una tarea colectiva en la que han participado expertos del campo académico y profesional. A todos ellos, muchos nos acompañan hoy aquí, les quiero transmitir mi agradecimiento y felicitación por el excelente trabajo realizado y por su dedicación y apoyo a esta iniciativa, especialmente a Fernando Fernández, que ha dirigido este estudio y que ha realizado una gran tarea de producción y coordinación del trabajo que hemos presentado. Te agradecemos, Fernando, sinceramente el esfuerzo que realizas para hacernos un hueco en tu intensa actividad profesional. No cabe duda de que quedan retos muy importantes para consolidar el proyecto europeo y nosotros compartimos el mensaje principal que se transmite en el anuario a lo largo de sus 11 ediciones y que podríamos resumir en la necesidad y oportunidad de concluir una obra inacabada y avanzar decididamente hacia una mayor integración. Les informo que el estudio está disponible en la web de las dos instituciones patrocinadoras y les recomiendo encarecidamente su lectura. Y ahora, si les parece bien, podemos continuar charlando y debatiendo estos temas, si les queda todavía un huequito, tomando un café en la sala Contium. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana.